si el judaísmo ha constituido una pieza clave en nuestro mundo cultural hispano, lo mismo puede decirse del Islam. La religión musulmana, con todas sus implicaciones en la filosofía, en el arte, en la ciencia y en su modo de ver el mundo, ha impregnado nuestras raíces históricas durante siglos. Y más cuando aquí vamos a tratar una filosofía herética tan importante dentro del Islam como es el sufismo. Por eso el tratamiento del mundo islámico, de la cultura islámica en España, se hace necesario en nuestra visión de la España herética. Pero ya en pleno siglo XX, que nos reclama una visión más objetiva, más realista de los hechos, lo primero que tendríamos que desmontar es la supuesta invasión de las tierras de España por ejércitos árabes. Por supuesto que existió una islamización paulatina, pero iremos viendo que fue por otros caminos. Precisamente esta cuestión tan importante para entender nuestro devenir histórico es la tesis fundamental del profesor Ignacio Olagüe, cuyos trabajos e investigaciones creo que no están lo suficientemente difundidos o divulgados. En los siglos oscuros del medievo, una cultura llena de luz eclosionaba en las tierras más meridionales de España. Al-Ándalus estallaba en fuentes, jardines, poesía, califas y santones que predicaban sabidurías orientales. Cuentan las crónicas que todo este mundo nació a partir de una gran invasión de nuestro territorio por guerreros árabes. Pero es esta una de las grandes mentiras históricas que deseamos esclarecer. Bastarán algunos datos para darnos cuenta del papel que juega la leyenda en estos supuestos acontecimientos. Antes de llegar al estrecho de Gibraltar, los árabes hubieran tenido que dominar todo Egipto, con una población de varios millones de habitantes, cruzar el desierto de Libia, considerado como una de las regiones más inhóspitas de la tierra, dominar Tunisia y doblegar a las feroces tribus de Berbería, conquistar Tánger y Cartago con 2000 kilómetros de distancia entre sí y apoderarse al fin de España. Desde la primera hazaña hasta la última solo median 63 años. Siguiendo estas crónicas, resulta que conquistan la península ibérica en 3 años, la región más montañosa de Europa, y con una extensión de 584.192 kilómetros cuadrados. 7.000 hombres bastaron a Tarik para vencer a don Rodrigo en Guadalete. Más tarde acudió Muza con 11.000 hombres. Y si las matemáticas no nos engañan, a cada árabe, después de la conquista, le correspondían unos 30 kilómetros cuadrados, contando con que no hubiera muerto ninguno. Guadalete ha pasado a la historia como la definitiva y gran batalla, a partir de la cual España es dominada por los árabes y milagrosamente islamizada. No faltaron leyendas, desde luego, para hacer creer al pueblo semejante irracionalidad. Por ejemplo, se cuenta que existía en Toledo una famosa cueva, llamada de Hércules, en la cual se suponía que Alarico, rey godo, había escondido el tesoro de Salomón. Cada rey de la dinastía tenía la obligación de añadir un nuevo cerrojo a la cámara secreta, hasta que don Rodrigo, movido por la curiosidad, descerrajó la puerta y vio en las paredes de la cueva un friso en el que se representaban guerreros con indumentaria árabe y un texto en el que se leía que gentes así se adueñarían de la península cuando alguien se atreviera a traspasar el umbral del secreto. Si creyéramos la historia tal como nos la han contado,
Tendríamos que constatar, un tanto sorprendidos, que de repente la España latina se transforma en árabe. Cristiana se islamiza, monógama se convierte en polígama. Que sus habitantes de repente también comienzan a vestir otros trajes, a hablar otra lengua, a utilizar otras armas. Y al fin desembarca un omeya de pura raza árabe, pero cuya estirpe sabemos que está relacionada con los reyes de Navarra, y que muchos de sus miembros son altos rubios, con los ojos azules, lo cual resulta un tanto extraño. En definitiva, que un ejército de unos cuantos miles de árabes se impone a una población de varios millones de habitantes. ¿Qué ha pasado con los españoles? ¿Han desaparecido todos o se han refugiado en las montañas del norte? Pero lo más extraño aún es pensar cómo pudieron subsistir los ejércitos árabes, cómo no murieron de hambre y sed al cruzar semejantes desiertos. También las crónicas nos dicen que gran parte de estos ejércitos eran aventureros de razas y patrias diferentes, como sirios, coptos, bizantinos o bereberes. Una mayor contradicción aún, ya que entonces España habría sido arabizada por gentes que no hablaban el árabe, e islamizada por predicadores que por el mismo motivo desconocían el Corán. ¿Cómo organizaron sus potentes ejércitos un puñado de nómadas trashumantes que se habían dedicado por siglos al pastoreo? Según los oficiales de Estado Mayor, cuando se prepara una operación con elementos de caballería, se calcula para cada animal una reserva de 40 litros de agua por día, lo cual es imposible imaginar en semejantes desiertos. ¿A qué tipo de caballos se refieren, pues, cuando se habla del pura sangre árabe de la península, que sin duda no pudo llegar cabalgando hasta aquí? Según también estas crónicas, con mucho parecido a las 1001 noches, el conde don Julián, gobernador del litoral, había prestado a los invasores 4 lanchas, con las cuales el desembarco se habría realizado. Pero si cada una de ellas podía transportar unos 50 hombres con la tripulación, se hubieran necesitado 35 viajes para los 7.000 hombres de Tarik, y el transporte hubiera durado 3 meses. Si se hubiera tratado de una invasión, los 50 primeros hombres habrían sido pasados a cuchillo en Algeciras, y así sucesivamente. Los romanos, conocedores del arte de la guerra y la navegación, con poderosos ejércitos y con muchos más medios, tardaron 300 años en dominar España. Sin embargo, los árabes, sin estos medios y sin mapas, tardarían solo 3 años en invadir la península, según también las famosas crónicas. Todas estas incoherencias nos plantean una serie de interrogantes cuya aclaración nos exige hacer un poco de historia desde los orígenes. Hasta los días del profeta, la península arábiga sigue cerrada y misteriosa en la inmensa piel de su desierto. Entre palmeras y arenas, los árabes primitivos viven dedicados al comercio y la poesía, al amor y al bandidaje. Hacia el sur vivían los sedentarios y comerciantes. Los árabes del norte, por el contrario, fueron siempre tribus radicalmente nómadas. Su religión era muy simple. Adoraban a los betilos o piedras llovidas del cielo en las que residía la divinidad. Poéticos admiradores de la mujer tuvieron para el amor una veneración tal que ello hizo surgir las primeras cortes de amor muchos siglos antes que en Provenza. A la vez eran polígamos, sensuales, taures en el juego, aficionados a la bebida y a las perpetuas guerras entre tribus. Sobre un pueblo de tales características va a obrar como enérgico revulsivo el genio ardiente de Mahoma. Nadie supo comprender a su pueblo como el profeta. Los árabes, a través del Islam, abandonan el viejo desierto para seguir siendo comerciantes y guerreros por las rutas ya cargadas de historia del mundo antiguo. Como hombre de acción y político, la personalidad de Mahoma es admirable, pero en el Corán no encontramos consejo alguno que invite al creyente a trascender el mundo material. Este vacío del ideal ascético religioso trató de salvarlo la mística sufí,
que dentro de la concepción musulmana de la vida toma, sin embargo, elementos del monacato cristiano de Oriente. Y frente a la primitiva concepción coránica, que excluía casi en absoluto a la mujer de la vida religiosa, bien pronto las mujeres accedieron a las prácticas ascéticas y a la vida contemplativa, creando sus propios cenobios. Los sufíes se consideraban a sí mismos como los puros dentro del Islam, y sus teorías, divergentes en muchos aspectos de las creencias del pueblo y los rituales fanáticos, les hizo sufrir cruentas persecuciones al ser considerados como herejes. En España serán especialmente perseguidos en los momentos históricos en los que imperan tribus venidas del norte de África y luego dominan algunos territorios en virtud de la Guerra Santa. Insistimos en que el Islam y su variante del sufismo alcanzaron en España una gran importancia y definitivos logros culturales en las cimas del pensamiento y del arte. Pero todo esto no se produjo por una invasión árabe, sino por una lenta transformación hacia la religión islámica y que tiene su origen en el arrianismo practicado por una gran parte de la población hispanogoda. La creencia en un Dios único, es decir, el monoteísmo, es una idea que surge por primera vez en Egipto, de donde pasará a la filosofía griega y al judaísmo, y posteriormente a la teología cristiana. Pero los cristianos conciben este Dios único como tres personas distintas. Claro que esta idea no fue unánimemente admitida y dará lugar a una larga polémica durante los siglos III y IV, hasta hacerse necesario un concilio, el de Nicea, en el año 325. Arrio será el gran defensor del unitarismo, cuya tesis fundamental es que Dios es uno y Cristo un profeta. Pero los trinitarios tampoco aceptarán esta tesis y del campo de las ideas pasarán, como siempre, al campo de batalla. El arrianismo tomó una gran fuerza en Asia Menor y ese foco de ideas fue la base de la posterior revolución islámica en aquellas tierras. También el arrianismo fue la religión dominante en España hasta la abjuración de Recaredo en el Tercer Concilio de Toledo en el siglo VI. Este rey se convierte al cristianismo ortodoxo no solo en su nombre, sino en nombre de toda la raza goda. Esta decisión unilateral movilizó en su contra a los jefes godos. El clero cristiano ortodoxo y los reyes godos querían establecer un estado teocrático de autoridad divina. Consecuentemente, los concilios estaban cada vez más politizados. Llegaron a determinar que la elección del rey la hicieran los obispos y los nobles de palacio. A la muerte del rey Witiza hubo un gran vacío de poder, y tras un concilio celebrado en Toledo, que supuso 1 año y medio de discusiones, fue elegido rey don Rodrigo. Durante este tiempo, cada región se hizo independiente por el vacío de poder y las luchas entre arrianos y cristianos ortodoxos. Como la mayoría de los jefes arrianos dominaban la región de la Bética, bajó desde Toledo don Rodrigo para combatir a los herejes. Comenzaba así una interminable guerra de religión que era también una guerra civil. Estas llanuras presenciaron la gran derrota de los cristianos ortodoxos al mando de don Rodrigo. Desde entonces, la batalla de Guadalete se ha considerado como el inicio de una invasión y el malentendido permanece hasta nuestros días. Faltan documentos para saber qué sucedía exactamente en España en el siglo VIII. Un anónimo texto latino asegura: toda España se entrega a una alegría excesiva y se divierte de modo extraordinario. Todo esto seguramente sucedía por el gran vacío de poder existente, tan grato desde antiguo a las gentes de estas tierras. En realidad, la batalla de Guadalete, acaecida en estos parajes, no fue una batalla entre árabes y españoles, sino entre hispano-godos de distintas ideologías, entre unitarios y trinitarios. De hecho, quien dirigía los ejércitos oponentes a los de don Rodrigo era don Opas, es decir, un obispo arriano de Sevilla.
Estos acontecimientos marcaron el origen de una interminable guerra a la que se llamaría Reconquista. Pero si no se trataba de una invasión, ¿quiénes eran Tarik y el conde don Julián, que tan activamente habían participado en ella? Pues bien, Tarik no es un nombre árabe, sino germano, que significa hijo de Tar, y posiblemente estaría al frente de los ejércitos destacados en Tánger, antigua provincia romana de Tingitana, gobernada en aquella época por los godos. Y el conde don Julián sería posiblemente un gobernador de Algeciras del bando arriano que ayudó a Tarik, del mismo bando, a cruzar el estrecho de Gibraltar. La victoria del arrianismo supuso el inicio de la islamización, ya que ambas religiones tenían muchos elementos en común y el pensamiento islámico comenzaba a expandirse con fuerza por toda la cuenca del Mediterráneo. Las ideas venidas de Oriente van penetrando por los puertos andaluces. Para esta región profundamente romanizada era más apta la civilización islámica que la rudimentaria visigótica. Poco a poco se va abandonando el latín, lengua de la Iglesia católica, y se adopta el árabe, que aportaba mayores conocimientos de medicina, astronomía y matemática, por ejemplo. Así pues, la islamización en España es producto de una larga evolución iniciada en el siglo IV con las primeras predicaciones arrianas. Luego, una vez vencido el cristianismo ortodoxo, comienzan a llegar de Oriente fermentos culturales que alcanzarán en el siglo IX una gran fuerza de penetración. En realidad, el pueblo prefería una religión sencilla, semejante a la propuesta por Mahoma en el Corán, a las más complicadas disputas teológicas entre cristianos ortodoxos y cristianos arrianos. A partir de esta islamización, los contactos con Oriente fueron más frecuentes y profundos. Abderramán I consiguió hacer la síntesis entre ambas culturas y con su hijo Al-Hakam, Córdoba llegó al esplendor del califato, es decir, de la unificación y convivencia pacífica de gran parte de la población española. Los llamados omeyas, que eran españoles que habían arabizado sus nombres, consiguen elevar a Al-Ándalus al máximo esplendor. Tienen que vencer resistencias internas y sublevaciones, pero con Abderramán II se realiza la luna de miel andalusí. Todo un renacimiento cultural y urbanístico entre los siglos IX y X es reforzado por las relaciones con Oriente y sobre todo con el Imperio de Bizancio, continuador del Imperio Romano. En Córdoba se unifican los emiratos independientes, llegándose a la plenitud del califato con Abderramán III, de gran liberalidad y prestigio. Testimonio del gran poder califal, en sus piedras ya mudas y derruidas, lo constituye el espléndido palacio de Medina Zahara, sede de la dinastía de los Omeya. Fueron precisamente mercenarios bereberes, llamados a la península por Almanzor, los autores de su ruina. El poeta Ibn Hans narra así la desolación. La ruina lo ha trastocado todo. La prosperidad se ha cambiado en estéril desierto. La sociedad en soledad espantosa. La belleza en escombros dispersos. La tranquilidad en encrucijadas aterradoras. Ahora son asilo de los lobos, juguete de los ogros, diversión de los genios y escondite de las fieras, los parajes que habitaron los hombres como leones y vírgenes como estatuas de marfil, cuyas manos derramaban innumerables favores. En el año 1031 se destituye al último califa, Hisam III, y surgen los reinos taifas independientes. Pocos años más tarde irrumpe desde el norte de África la invasión de los almorávides, con tal ímpetu destructor que hasta los reyes cristianos acuden en ayuda de Al-Ándalus.
Una nueva invasión, la de los almohades, reunifica el territorio andalusí, pero al ser derrotados por los cristianos en las Navas de Tolosa, resucitan nuevamente los reinos taifas independientes. Poco a poco, en una conquista lenta que duraría 8 siglos, los reyes cristianos, que empezaron haciéndose fuertes en sus montañas del norte, van invadiendo palmo a palmo todas las tierras de España. Sobrevive a todas aquellas conquistas el reino de Granada, gobernado por la dinastía nazarí. Reducto sagrado de la antigua gloria, Granada, clamor de fuentes y jardines, guarda toda la melancolía y el esplendor de los siglos felices de Al-Ándalus. Como joya preciosa, la Alhambra, silenciosa, testigo de memorias pasadas, de placeres, rebeldías, amores y muertes. En ella se ha inscrito como síntesis: todas las artes me han dado su hermosura. En la forma dialectal del árabe andalusí pueden leerse inscripciones que traducen el alma misma de la Alhambra. Como una estrella es esta torre. Como una corona para la Alhambra, es una fortaleza que encierra un luminoso palacio. Torre que sostiene las estrellas y por la que cruzan las constelaciones. ¿Es una fortaleza o una morada de placer? Bello alcázar, en cuya hermosura brilla la grandeza del sultán. Grata es su belleza y brillantes son sus flores, pues las generosas nubes han derramado su lluvia, una mano creativa ha bordado en sus costados brocados que parecen flores de jardín. A todas las bellas supero en hermosura, con mis adornos, con mi corona, y hasta los astros en sus casas zodiacales hacia mí se inclinan. Bendito sea quien dio al sultán Mahamad estas mansiones que por su belleza son gala de moradas. Ejemplo es este jardín en el que hay tantas maravillas que el mismo Dios prohibió otro semejante. En este abigarrado mundo de guerras y creencias, de placeres e ideas, amanece el sufismo hispano, aquella mística musulmana influida por la filosofía griega, las prácticas ascéticas cristianas y la mitología persa. La tendencia intelectual de este movimiento desemboca en una mística filosófica, creando importantes escuelas de pensamiento. Y la tendencia popular se concreta en cofradías o comunidades religiosas. Pero en realidad es difícil definir lo que es un sufí. Sufí es aquel cuyo lenguaje coincide con su conducta. Sufí es quien manifiesta el silencio y renuncia a todos los lazos con el mundo aparente. Sufí es el que, caminando más allá de la inteligencia y de la experiencia emocional, alcanza un conocimiento superior de la realidad. En estas ermitas de la serranía cordobesa, hoy cristianizadas, aparece el primer sufí conocido en la historia de España. Es Aben Masarra, maestro a los 17 años de multitud de discípulos. Pero la intransigencia del rito malaquí le hizo huir a Medina y a la Meca.
Cuando soplaron de nuevo vientos de libertad con el gran califa Abderramán III, retorna el maestro a su tierra y la fecunda con su madura experiencia. Por su influencia, el extremo oriental de Al-Ándalus se convirtió en un foco de cultura a través de su discípulo Ismail de Pechina, que llegó a crear comunidades de tipo anarquista en lo político, en lo económico y en lo moral. La culminación del sufismo español la constituye Ibn Arabi de Murcia. Con la invasión de los almorávides, defensores de la ortodoxia musulmana, huyó la familia a Sevilla, ciudad en la que se formó intelectualmente y en la que se inició en el camino sufí. Su gran compañera en la experiencia mística fue su esposa Mariam, y los maestros que más influyeron en su trayectoria hacia el conocimiento fueron también dos mujeres, Sam de Marchena y Fátima de Córdoba. Toda su vida está jalonada de grandes viajes a Oriente y al norte de África. Sus fuentes son muy variadas: gnosticismo, neoplatonismo, estoicismo, religiones mistéricas y sabiduría cabalística. Su misticismo corre paralelo al conocimiento filosófico, y su búsqueda consiste en la consecución del hombre perfecto, la más fiel de las manifestaciones divinas. Así como Aben Masarra fue el continuador, en cierta medida, del gnóstico prisciliano, otro sufí, Ibn Abad de Ronda, es el predecesor de San Juan de la Cruz. Una común energía hermana a herejes sufitas y místicos cristianos. Su ciudad natal, protegida por el reino nazarí de Granada, pudo disfrutar de relativa paz frente a los acosos cristianos en el siglo XIV. Su fama de santidad se extendió por todo el Islam y no menos la de su ciencia. Destaca como poeta místico, y términos como purgación, vacío, desnudez, angustia, libertad y las metáforas de día y noche serán recogidos 2 siglos después por otro gran místico, pero cristiano, Juan de la Cruz, en el contexto austero de la meseta castellana. Ibn Abad de Ronda terminó su vida en Fez como rector y predicador de la Mezquita Mayor. Multitud de seguidores lo aclamaron a su muerte, dejando tras de sí una importante escuela de filosofía mística. Pero cierta interpretación histórica niega sistemáticamente las influencias musulmanas sobre la mística cristiana y minusvalora la altura espiritual e intelectual del esplendor sufí. Aunque el sufismo no era solamente una filosofía para élites intelectuales, sino también una sencilla religión práctica para el pueblo, tan sencilla que podía ser predicada por monjes errantes o derviches, lo mismo en los palacios más suntuosos que en los contextos más humildes. Una vez un hombre atrapó un pájaro. El pájaro le dijo: como prisionero tuyo no te doy utilidad alguna, pero déjame en libertad y te daré 3 valiosos consejos. El pájaro prometió darle el primer consejo estando aún en la mano del hombre, el segundo cuando alcanzara una rama y el tercero al llegar a la cima de una montaña. El hombre aceptó y le pidió el primer consejo. El pájaro dijo: si pierdes algo, aunque lo valores tanto como a tu vida, no sientas pesar. Entonces el hombre soltó al pájaro, que voló a una rama. Acto seguido, le dio el segundo consejo: nunca creas algo que contradiga la razón sin tener pruebas. Luego voló a la cima de la montaña. Desde este lugar el pájaro dijo: oh desafortunado, dentro de mí hay 2 enormes joyas. Con solo matarme, hubiesen sido tuyas. El hombre se angustió al pensar en lo que había perdido, pero dijo: al menos dime ahora el tercer consejo. El pájaro replicó: qué tonto eres.
al pedirme más consejos sin haber meditado acerca de los dos primeros. Te dije que no te preocuparas por lo que se ha perdido y que nunca creyeras nada contrario a la razón. Ahora estás haciendo ambas cosas. Estás creyendo algo ridículo y te apenas por haber perdido algo. No soy lo suficientemente grande como para tener dos enormes joyas dentro de mí. Eres un insensato y, por lo tanto, debes permanecer dentro de las restricciones impuestas al hombre. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Si nos situamos ya en el momento actual, tendríamos que preguntarnos si se islamiza España de nuevo o simplemente vuelve a ser lugar de encuentro de tradiciones espirituales que nunca murieron del todo. De hecho, en el pueblo cordobés de Pedro Abad se ha construido la primera mezquita después de siglos de persecuciones y anatemas contra el Islam. E igualmente florecen de nuevo en la antigua Al-Ándalus comunidades sufitas que retoman la antigua búsqueda de esta mística islámica. No sabemos si al amparo de una moda, de un milenarismo entre los muchos existentes, de una influencia política o realmente de un ancestro que retorna de nuevo. Muchas de estas comunidades, formadas por ciudadanos españoles, vuelven a islamizar sus nombres, su modo de vestir y sus costumbres. Eligen un modo de vida de acuerdo con las enseñanzas del Corán, y ello no significa, como no lo significó entonces, que se trate de una invasión. Si bien la leyenda nos induce a creer que Andalucía y gran parte de España fue un país conquistado por fabulosos guerreros y príncipes árabes, no es más gratificante saber que fueron los propios hispanos romanizados y posteriormente islamizados los que consiguieron hacer de las tierras del sur uno de los enclaves más bellos y cultos de toda la Europa medieval. ¿No es absurdo rechazar el que la cultura en general, la mística y la poesía españolas están íntimamente relacionadas con el Islam y que el sufismo vivió aquí su más importante renacimiento? Sí, es absurdo y sobre todo más irreal.